Hola a todos, bienvenidos al noticiero Nuestra Voz, Noticias desde Colombia. El día de hoy venimos con una sección bastante interesante y que ha sido, que se ha vuelto a traer en estos días debido al cese de hostilidades del ELN con el Gobierno Nacional de Colombia. Este tema del cual hablamos es de los impedimentos a la participación política en todas las clases. Pugna entre liberales y conservadores. La historia de Colombia está llena de emocionantes batallas políticas. Hace algunos años, los liberales y conservadores lucharon por el poder, en una pelea bipartidista que fue entre los años 1945 a 1957. Esta fue una lucha entre los ideales y participación política por el poder en la política. Entonces, ¿se acuerdan de los rojos y los azules? Bueno, fueron tiempos de rivales y de rivalidades intensas, fuertes batallas por culpa de los ideales y pues no sé, podríamos considerarlo como una mancha en nuestro país. Nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro corazón. Asesinatos de Jorge Eliezer Gaitán. Hace unos años vivimos una época bastante triste y una mancha histórica en Colombia. Para ser más exactos, el 9 de abril de 1948, un momento que cambió la historia de Colombia para siempre. El asesinato del candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Él era el candidato del pueblo y pues una muerte de esta magnitud desató la indignación y el caos, el cual se apoderaron de las calles. Tú podrías salir ese día y poder ver por las ventanas cómo se mataban. Un momento indignante para la historia de Colombia y que marcó el inicio. Colombia vivió una época oscura llamada la violencia. Esto fue un periodo caracterizado por enfrentamientos armados entre liberales y conservadores. Miles de personas sufrieron las consecuencias de este conflicto, pero la esperanza siempre prevalece. También vemos aquí un impedimento político y vemos cómo las personas para interpretar sus ideales se unieron a cierto partido político, lo cual pues aparte de generar una fragmentación en el país. Guerrillas colombianas. Llega la resistencia en medio de la violencia. Surgieron guerrillas campesinas conformadas en su mayoría por liberales, por el gran partido político de los liberales. Estas agrupaciones buscaron luchar por sus derechos y exigir cambios en el país. Fueron tiempos difíciles, pero también de valentía y determinación. Aquí también vemos ese impedimento político de las personas y esa exuberante desesperación para llegar a un punto de conformar guerrillas. Dictadura de Rojas Pinilla. Atención a este capítulo oscuro de nuestra historia. Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y estableció una dictadura en Colombia en la década de 1950. Durante su gobierno hubo represión y restricciones a las libertades individuales. Afortunadamente esto no duró para siempre. En el 1957 los partidos conservador y liberal se unieron para generar un impedimento militar hacia su gobernamiento y pues también las protestas populares fueron lo que hizo que haya un gran rechazo hacia este presidente. Una de las cosas importantes que hizo este presidente fue la construcción y el impulso a la CAN. Una nueva era política llegó a Colombia, el Frente Nacional. Fue un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder cada 4 años en el régimen político de Colombia. Esta etapa trajo estabilidad al país y marcó un hito en nuestra historia política. Este trato permite una mayor participación política y un stop a ese periodo de la violencia que ya habíamos visto antes. Esto colabora en que se pueda dar gustos a cada ideal político, que puede ser el de los conservadores y de los liberales, cada 4 años, generando una buena participación política y que el pueblo esté mucho más a gusto. Creación de las guerrillas, movimientos políticos. Nacen las guerrillas más conocidas como las FARC, el ELN, el EPN y el M-19. Son algunos de los grupos guerrilleros que se formaron en diferentes momentos de nuestra historia, cada uno con sus ideales y luchas.
con estos grupos marcaron el rumbo de nuestro país en varias décadas. Estos guerrillas se pueden considerar movimientos políticos que se han hecho a partir de, bueno, que son detonados por las faltas de equidad en Colombia en la hora de la política. Tenemos las FARC con la creación de, bueno, la poca participación política de las personas y la falta de equidad en la repartición de las tierras. Una nueva voz política emerge. La Unión Patriótica fue un movimiento político que buscó una alternativa pacífica para representar a sectores sociales excluidos. Sin embargo, lamentablemente enfrentó desafíos y fue víctima de la violencia política. Hablamos en este caso del M-19, un 9 de marzo de 1990, tratado de paz con el gobierno nacional de Colombia. Esto para la participación política del M-19, como un representante total teníamos a Carlos Pizarro, a una persona muy carismática y muy recordada por ellos. Y justamente hablamos de la ultraderecha, de los paramilitares y Pablo Escobar, los cuales se juntaron para hacer caer este partido político. Cualquier persona perteneciente a este partido político de la Unión Patriótica fue cayendo uno a uno. Se escribe una nueva constitución en Colombia. Hablamos de 1991, en el cual se llevó a cabo una asamblea constituyente que dio lugar a nuestra actual Carta Magna. Esta constitución sentó las bases para la actual protección de los derechos humanos, la participación ciudadana en la política y la construcción de una sociedad más inclusiva. Aquí hablamos de un avance para la participación política del sector popular y cómo esto representa el poder del pueblo y cómo este puede cambiar el país y cómo se puede ver beneficiado también por las leyes de la política. Teniendo en cuenta el tema del Tratado de Paz en 1990 con las guerrillas del M-19, hablamos de dos máximos exponentes que se vieron reflejados a partir de ese gran hecho histórico político, que hablamos de Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro. Un cambio en la política colombiana. Gustavo Petro, conocido por su defensa en los derechos sociales y la protección del medio ambiente, se convirtió en una figura relevante para la política y la escena política. Su llegada al poder generó expectativas y desafíos para la transformación del país. Sin este hecho histórico de 1990 no contaríamos con nuestro candidato a la presidencia y nuestro actual presidente, Gustavo Petro. Cerrando esta sección de los impedimentos en la participación política por los jóvenes, podemos dar como conclusión que Colombia se ha visto envuelta en bastantes problemáticas y riñas políticas que han generado una división y fragmentación en nuestro país. Pero ante todo, aparte más que ser una mancha en nuestro país, es un avance necesario para los avances políticos de nuestro país y mejorar. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro noticiero escolar. Espero que hayan disfrutado de esta recorrida de historia. Yo soy Juan Jacobo Herrera. Nos vemos. Hasta luego.